Hola Sesto, ¿cómo les va? Les voy a explicar la primera parte de derivadas, que una parte tuvieron con la profe en el aula, y bueno, la ejercitación y cómo se resuelven los ejercicios. Cualquier duda me van consultando, ¿está claro? Esperemos que la próxima semana volvamos al aula y creo que volvamos con la burbuja que le hubiese tocado ir, ¿no? Con la que fue la última semana. Escúchenme. Bueno, primero por la definición de derivada nos dice lo siguiente. Que f', que sería la derivada de f, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. A esto acá, esta expresión de adentro del límite, se le llama cociente incremental. Eso está explicado en la hoja de teoría que yo les mandé por foto y lo que le explicó la profe a una parte en el aula. Cualquier duda me van consultando por eso, ¿está claro? Pero la definición de derivada es la siguiente: f' de x, que significa función derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Al límite cuando h tiende a 0 el cociente incremental sería. Y ahora vamos directamente a los ejercicios para explicarle cómo se deriva esto. Voy directamente a los ejercicios. Ahí tenían uno de ejemplo, pero yo me voy a ir directamente al ejercicio. Yo acá tengo actividad derivar mediante definición. F de x igual 5x menos 3. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la definición de derivada, que dice f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Qué significa eso? Tenemos que reemplazar todas las x por x más h. Entonces me va a quedar 5 por x más h menos 3. Voy a la fórmula. Menos f de x. ¿Qué significa? La función como está. F de x sería 5x menos 3. Sobre h. ¿Se comprende? Esto es f de x más h. ¿Qué dice? Reemplacé la x por x más h. Menos f de x, que sería la función como está. Y después empiezo a trabajar. F' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de... Acá hago la distributiva, 5 por x, 5x, 5 por h, 5h, menos 3 queda como está. Este menos me cambia siempre los signos de la función, entonces me va a quedar menos 5x más 3, porque está toda la función restando, sobre h. Sigo, f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de 5x se va con menos 5x, menos 3 se va con 3. La función f de x siempre se va a cancelar, chicos, siempre. Sobre h. Entonces, ¿qué me queda? F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 5h sobre h. H se cancela con h. F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 5. Y el límite de 5, no hay nada para reemplazar, va a ser 5. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la función f es igual a 5. F' de x igual a 5. Voy con el b, chicos. El b decía f de x igual a x cuadrado más 4x. Voy a aplicar de nuevo la fórmula. F' de x, la función derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado. Primero tenemos que hacer f de x más h. Entonces voy a reemplazar todas las x por x más h. Me queda x más h al cuadrado más 4 por x más h. Todo esto es f de x más h. Menos, por la fórmula, f de x menos la función como está. Esto es f de x más h menos f de x en la función como está. Sobre h. ¿Sí? Empiezo a trabajar. F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de... Acá es el cuadrado del binomio, recuerden. A al cuadrado, el primero al cuadrado, x cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, 2 por x por h, por a por b decíamos, más b al cuadrado, que sería h al cuadrado. Acá hago la distributiva, más 4 por x, 4x, más 4 por h, 4h. Este menos me cambia los signos interiores, me queda menos x cuadrado menos 4x sobre h. Cancelamos, x cuadrado menos x cuadrado se cancelan, 4x menos 4x se cancelan. Recuerden que f de x siempre se va a cancelar. Entonces me queda f' igual límite cuando h tiende a 0 de 2x más h cuadrado más 4h sobre h. Después sigo, f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de... Acá voy a sacar un factor común h arriba. Fíjense que en todos los términos tengo h. Factor común h, entonces me queda h por 2x más h más 4.
porque 2xh dividido h es 2x, h cuadrado dividido h es h, y 4h dividido h es 4. Todo sobre h. Cancelo las h, ahora las puedo cancelar porque hay una multiplicación. Y me queda f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 4. Ahora reemplazo la h por 0, como reemplazábamos límite, me queda 2x más 0 más 4. 2x más 0 más 4 sería 2x más 4. Esa es la función derivada. F' de x es 2x más 4. Bien. Voy al C. En el C tengo f de x igual 3x cuadrado menos 7. Lo mismo que antes, voy a aplicar la definición. F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 3 por, primero reemplazo todo por x más h, porque f de x más h hay que hacer 3 por x más h al cuadrado menos 7. Menos f de x, la función como está, 3x cuadrado menos 7. Sobre h. Lo que hice, chicos, repito, apliqué esta fórmula. F de x más h, reemplacé todo primero por x más h de las x. 3 por x más h al cuadrado menos 7. Menos f de x, puse la función como está. ¿Sí? Después sigo trabajando. F' de x igual límite cuando h tiende a 0. De 3 por, acá hago el cuadrado del binomio, que me queda x cuadrado más 2xh más h cuadrado, menos 7. Menos 3x cuadrado más 7, porque este menos me cambia los signos interiores. Sobre h. Sigo. F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de, acá hago la distributiva, 3 por x, 3x cuadrado, 3 por 2, 6xh, 3 por h cuadrado, 3h cuadrado, menos 7, menos 3x cuadrado más 7, igual, sobre h. Acá empiezo a cancelar, 3x cuadrado menos 3x cuadrado se van, menos 7 más 7 se van. Entonces me queda f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 6xh más 3h cuadrado, sobre h. Lo mismo que antes, saco un factor común h acá. Límite cuando h tiende a 0 de h por, al sacar factor común h me queda 6x más 3h. ¿Sí? 6xh dividido h son 6x. 3h cuadrado dividido h son 3h. Sobre h. Cancelo h con h. Me queda límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h. Reemplazo la h por 0, porque calculo el límite. Me queda 6x más 3 por 0. 3 por 0 es 0, entonces el resultado es 6x. La función derivada es f' de x igual 6x. Bien, voy a los tres últimos, perdón. Después teníamos f igual x cuadrado menos 6x más 8. ¿Sí? Voy a aplicar la definición. F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de, primero reemplazamos f de x más h, reemplazamos todas las x por h. Me queda x más h al cuadrado menos 6 por x más h más 8. Después menos f de x, que es la función como está. Queda la función como está. Sobre h. Voy acá, límite cuando h tiende a 0 de cuadrado del binomio, me queda x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Acá la distributiva, menos 6x menos 6h más 8 como está. Acá cambio los signos, me queda menos x cuadrado más 6x menos 8 sobre h. Cancelo x cuadrado menos x cuadrado, menos 6x con más 6x, 8 con menos 8. Y me queda f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 2x más h cuadrado menos 6h sobre h. ¿Qué hago ahora? Saco factor común. Límite cuando h tiende a 0 de h por, sacando factor común, 2xh sobre h me queda 2x, h cuadrado sobre h me queda h, y menos 6h sobre h me queda menos 6. Todo sobre h. Cancelo las h y me queda que f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 6. Reemplazo el h por 0 porque calculo el límite. Me queda 2x más 0 menos 6. Esto es igual a 2x menos 6. F' de x, la función derivada, es igual a 2x menos 6. Voy al E. En L teníamos f igual x cubo más 5x. Aplico la definición igual. F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de, primero f de x más h, voy a reemplazar todas las x por h. X más h al cubo más 5 por x más h. Acá está f de x más h. Menos f de x, la función como está, x cubo más 5x. Sobre h. ¿Sí? Recuerden que esta fórmula aplico f de x más h, por eso acá reemplacé todas las x por h en la primera parte. Menos f de x, por eso acá puse menos la función como está, sobre h. ¿Sí? Ahora,
f' de x igual límite cuando h tiende a 0. Acá hago el cubo de un binomio que era el primero al cubo, x al cubo, más 3 por el primero al cuadrado por el segundo, 3 por x cuadrado por h, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, 3 por x por h cuadrado, más el segundo al cubo que es h cubo. Se las di anotada la formulita ahí, chicos, la del cubo en binomio con a más b. Acá es un cubo, chicos, no es un cuadrado, eso me confundí, es un cubo, ¿sí? Recuerden que eso está mal, ¿sí? Es un cubo, es un 3. Bueno, continúo. Bueno, ahí hice el cubo del binomio, más, acá la distributiva, 5 por x, 5x, 5 por h, 5h. Acá cambio los signos interiores, me queda menos x cubo, menos 5x, ¿sí? Sobre h. Bueno, cancelo x cubo con menos x cubo, 5x con menos 5x. Me queda límite cuando h tiende a f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo más 5h sobre h. Bueno, saco factor común h, ahora límite cuando h tiende a 0 de h por, bueno, 3x cuadrado h dividido h es 3x cuadrado. 3xh cuadrado dividido h es 3xh. H cubo dividido h es h cuadrado. 5h dividido h es 5. Todo sobre h, cancelo las h. Y me queda f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado más 5. Ahora calculo el límite reemplazando el h por 0. Me queda igual 3x cuadrado más 3x por 0 más 0 al cuadrado más 5. 3x por 0, 0, 0 al cuadrado, 0. Entonces me va a quedar como resultado f' de x igual 3x cuadrado más 5. ¿Sí? Vamos al último. El último tenemos esto, chicos. F de x igual 2x cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 1. Bueno, aplico la definición. F' de x igual límite cuando h tiende a 0 de primero f de x más h, entonces reemplazo todo por x más h las x. 2 por x más h al cubo menos 5 por x más h al cuadrado más 7 por x más h menos 1. Menos f de x, entonces menos la función como está. 2x cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 1. Todo sobre h, me dice la definición. Sigo. Límite cuando h tiende a 0 es igual 2 por, acá hago el cubo del binomio. El primero al cubo x al cubo, más 3 por a al cuadrado por b, sería 3 por x cuadrado por h, más 3 por a por b al cuadrado, sería 3 por x por h al cuadrado, más b al cubo, que sería h al cubo. Eso aplicando la fórmula. Menos 5 por el cuadrado del binomio, acá al cuadrado de x al cuadrado, más 2 por a por b, 2 por x por h, más b al cuadrado, que sería h al cuadrado. Y acá la distributiva, más 7 por x, más 7 por h, menos 1. Acá cambio todos los signos interiores, me queda menos 2x cubo, más 5x cuadrado, menos 7x, más 1, todo sobre h. Hago las distributivas acá arriba, 2 por x cubo me queda 2x cubo, 2 por 3 me queda 6x cuadrado h, 2 por 3 me queda 6xh cuadrado, 2 por h cubo me queda 2h cubo, acá distributiva también, menos 5 por x cuadrado, menos 5x cuadrado, menos 5 por 2 me queda menos 10xh, menos 5 por h cuadrado, menos 5h cuadrado. Esto baja todo igual, 7x más 7h menos 1, menos 2x cubo más 5x cuadrado, menos 7x más 1, porque ya había cambiado los signos arriba, todo sobre h. Y empiezo a cancelar 2x cubo con menos 2x cubo. 5x, menos 5x cuadrado con 5x cuadrado, 7x con menos 7x y menos 1 con más 1. Entonces me queda como resultado límite cuando h tiende a 0 de 6x cuadrado h más 6xh cuadrado más 2h cubo menos 10xh menos 5h cuadrado más 7h. Todo sobre h. Bueno, saco un factor común, f' de x me queda límite cuando h igual límite cuando h tiende a 0 de h por... Ahora, 6x cuadrado h dividido h, 6x cuadrado. 6xh cuadrado dividido h, me queda 6xh. 2h cubo dividido h, me queda 2h cuadrado. Menos 10xh dividido h, me queda menos 10x. Menos 5h cuadrado dividido h, me queda menos 5h. 7h dividido h, me queda 7. Todo sobre h, se cancelan las h. Y me queda f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 6x cuadrado más 6xh más 2h cuadrado menos 10x
menos 5h más 7, que ahora reemplazo, lo hago abajo porque no me alcanzó, reemplazo la h por 0 porque calculo el límite, me queda que f' de x igual 6x cuadrado más 6x por 0 más 2 por 0 al cuadrado menos 10x más 5, menos 5 por 0 más 7. Entonces me queda 6x cuadrado menos 10x más 7, porque 6x por 0 0, 2 por 0 al cuadrado 0 y 5 por 0 0. Y esa es la función derivada. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa que sea de la definición, me consultan y lo vemos, ¿sí? Porque yo pienso que vamos a volver pronto al aula, así pueden preguntar las dudas teóricas, que a lo mejor es más fácil sacarlas personalmente. Si no, me mandan un mensaje, ¿sí? Espero que hayan entendido. Cualquier cosa me avisan. Saludos.